Buenos días. Bienvenidos a la capacitación en línea de Site Contabilidad Electrónica. En estos momentos damos inicio con el desarrollo de nuestra capacitación. Site Software Administrativo Contabilidad Electrónica. Algunos de los temas que vamos a abordar en nuestra capacitación de nuestro paquete de Site Contable está relacionado básicamente con los siguientes referentes. Vamos a platicar acerca de una pequeña introducción a contabilidad electrónica, módulos de Site Contabilidad Electrónica, cómo clasificar nuestras cuentas contables, en este caso nuestro catálogo universal de cuentas contra el del SAT, definir tipos de pólizas, catálogo de cuentas bancarias, catálogo de beneficiarios, agregar pólizas, modificar pólizas, registro de gasto manual y a partir del archivo XML, generar póliza de operaciones, agregar cheque póliza desde bancos. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar en nuestra capacitación de parte 1 de Site Contable. Antes de dar inicio, vamos a platicar acerca de este cambio tan importante que el SAT especificó a partir de julio de 2014, que está precisamente relacionado con la contabilidad electrónica. ¿Qué es la contabilidad electrónica? Básicamente consiste en traducir tu información de catálogo de cuentas contables, balanza de comprobación y, en su defecto, en casos de que la empresa se encuentre en auditoría o revisión por parte del SAT y esta misma autoridad nos exija el detallado de las pólizas, debemos de entregarlo. Algo muy importante de destacar es que esa entrega de detallado de pólizas únicamente el SAT nos lo va a poder exigir a partir del periodo o del ejercicio de enero de 2015 en adelante. Es decir, si el año que entra el SAT nos exige alguna revisión o una auditoría, debemos entregar la información de manera convencional. Todo esto a partir del 1 de julio de 2014, pues están obligados a llevar contabilidad electrónica y enviar esta información al SAT. Todas las personas morales, incluidas las personas morales con fines no lucrativos y las personas físicas con actividad empresarial. ¿Cómo se envía la información? Toda esta información y todos estos archivos debemos enviarlos a través de un buzón tributario, mismo que se va a habilitar dentro del apartado de contabilidad electrónica que se encuentra dentro de la página de www.sat.gov.mx. Es decir, toda la información de nuestra balanza de comprobación, catálogo de cuentas contables y detallado de pólizas deben de ir en un formato o en un archivo XML, el cual debe de cumplir con lo establecido en el anexo número 24 de la segunda resolución de modificaciones de miscelánea fiscal 2014. Es decir, debe de cumplir con ciertos acomodados y con ciertas especificaciones ese archivo. ¿Para qué? Para que el SAT lo pueda leer a través de sus portales. No obstante, la información de julio a diciembre de 2014 de las personas morales debe enviarse bajo los siguientes términos. Es decir, como la obligación empieza a partir de julio de 2014 para manejar o, en este caso, integrar contabilidad electrónica, el SAT estableció una prórroga en donde se establece que la información de los meses de julio de 2014 a diciembre de 2014 debemos enviarla en el mes de enero del 2015. De igual manera, cuando ya se normalice lo que es la integración de contabilidad electrónica en México, por tipo de contribuyente, ahí se establece un plazo de envío, mismo que está relacionado con las personas morales, que a más tardar el día 25 del mes siguiente. Es decir, en el caso de las personas morales, si vamos a reportar en nuestro catálogo de cuentas contables o balanza de comprobación, tenemos hasta el mes siguiente, en este caso, por poner un ejemplo, febrero 25. En el caso de las personas físicas, a más tardar deberán de enviar la información cada mes el día 27 del siguiente mes reportado. Estos son algunos preámbulos y algunas especificaciones que el SAT ha establecido para el manejo de la contabilidad electrónica. Básicamente, la cual consiste en traducir toda nuestra información contable en un formato traducible a archivo XML, mismo que va a estar conformado por
un archivo que va a contener nuestro catálogo de cuentas contables, nuestra balanza de comprobación y el detallado de nuestras pólizas. Esa es una pequeña introducción a lo que conlleva todo este cambio tan importante establecido por el SAT, que es contabilidad electrónica. A continuación vamos a platicar rápidamente algunos de los módulos que se actualizaron dentro de nuestro sistema contable de Site Contable. Los módulos que se modificaron en base a esta tan importante reforma de especificar la contabilidad electrónica, los módulos que se afectaron son bancos, gastos, lógicamente contabilidad y nuestro módulo de proveedores o cuentas por pagar. Se hicieron modificaciones importantes de tal manera que se establezcan herramientas necesarias no solamente para cumplir con esta nueva disposición fiscal vigente, sino que básicamente con ayudar la operatividad de tu negocio. O en este caso, si manejas varias razones sociales, que te simplifique el trabajo. Una vez que ya platicamos un poco de lo que conlleva todos los cambios de contabilidad electrónica y algunos módulos que se efectuaron dentro de nuestro paquete, el primer rubro de configuración, antes de entrar de lleno con lo que es la clasificación de las cuentas contables, es establecer algunos parámetros de configuración que debemos establecer, vaya la redundancia, dentro de nuestro paquete de Site Contable. A continuación les comento a los asistentes que vamos a estar compartiendo la presentación y alternando con el uso del sistema Site Contable. Como comentábamos, antes de entrar de lleno con lo que es la configuración o la clasificación de todos los catálogos principales de Site Contable, como primer parámetro de inicio, antes de empezar a operar nuestra aplicación, debemos establecer alguna serie de configuraciones necesarias, las cuales van a servir como base para automatizar ciertos procesos. Para entrar de lleno a lo que es la configuración inicial, nos vamos a dirigir al menú Utilerías, Configuración General del Sistema. Nos vamos a dirigir a la pestaña de Contabilidad. Y dentro de la pestaña de contabilidad tenemos algunos criterios de búsqueda, o en este caso criterios de configuración, como son la estructura de máscara de cuenta contable que voy a manejar, es decir, los distintos niveles que van a estar estructurados en nuestro catálogo de cuentas contables. Algunas opciones dentro del módulo de bancos, es decir, al momento de realizar algún cheque, que ese se registre con póliza o sin póliza. De igual manera, lo que son todos nuestros depósitos, si queremos especificarlos o afectarlos a través de póliza o sin póliza. Algunas opciones al imprimir nuestra póliza es ordenar asientos, es decir, que primero me aparezcan todos los cargos y posteriormente todos los abonos. Si está deshabilitada esta opción, eso significa que conforme usted fue capturando su póliza o generada de manera automática, es como el sistema la va a considerar en la impresión del formato de póliza. De igual manera, tenemos una alternativa importante de especificar si queremos imprimir las cuentas de mayor, es decir, ser más específicos en el registro de nuestros asientos contables al generar ya sea la póliza o cheque póliza. Tenemos algunos campos importantes como son el nombre de la persona quien revisa las pólizas y quien las autoriza. Esa es la configuración de inicio que van a establecer las bases para empezar a operar nuestro paquete de Site Contable. Ahora bien, ya una vez que definimos esa configuración inicial dentro de nuestro paquete, el siguiente paso está prácticamente relacionado con la definición de los catálogos principales de Site Contable. El primero de ellos está precisamente relacionado con el catálogo de cuentas contables. El catálogo principal del módulo de Site Contable es el catálogo de cuentas contables, el cual nos va a permitir almacenar nuevas cuentas contables, modificar cuentas existentes y eliminar cuentas las cuales no tienen ningún movimiento en pólizas. Como ustedes saben, el SAT publicó un catálogo universal de cuentas contables que va a servir como base para relacionar nuestro catálogo de cuentas contables que manejamos dentro de Site Contable. Es decir, la máxima autoridad especificó o publicó un catálogo universal, el cual debemos empatar o relacionar, como lo mencionaba, para, en este caso, establecer o generar el archivo XML de todas mis cuentas
contables. A continuación, explicaremos dos alternativas importantes para realizar lo que es la alta de la cuenta contable y realizar dicha clasificación. Nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, Cuentas contables. O bien, dentro de nuestra barra de herramientas, podemos hacer uso de nuestro acceso directo, el cual hace referencia al catálogo de cuentas contables. Como lo mencionábamos, dentro de este mismo catálogo podemos agregar nuevas cuentas, modificar cuentas ya existentes o bien eliminar cuentas, las cuales, lógicamente, si tienen al menos algún movimiento en póliza, pues no nos va a dejar eliminarlas. Solamente va a eliminar aquellas cuentas que no tengan ningún registro en póliza. Algunas opciones importantes para buscar nuestras cuentas contables o bien imprimir un catálogo completo del mismo enviándolo a Excel. A continuación, voy a permitirme a agregar una cuenta. Vamos a agregar como ejemplo alguna cuenta, es decir, voy a dar de alta un acreedor diverso que representa mi nivel 2001. Es decir, de manera automática, como pueden notar dentro de la ventana de agregar cuenta contable, Site Contable me deshabilitó los campos del tipo y la naturaleza. Es decir, ¿por qué? Porque el sistema detectó que ya existe una cuenta de mayor y, lógicamente, los niveles de subcuenta va a heredar cada uno de la naturaleza y tipo de cuenta. Al referirnos a tipo de cuenta, nos referimos a si es activo fijo, activo circulante, pasivo corto plazo, si son cuentas de balance general, si son cuentas de estado de resultados o de orden credora o deudora o de capital, dependiendo. Ejemplo de ello, voy a dar de alta o voy a colocar alguna cuenta de mayor. De manera automática, Site Contable, al momento de que se introduce un número de cuenta el cual no existe dentro de nuestro catálogo, entonces por ende se da el entendido que vamos a agregar una cuenta de mayor nueva. Y para eso nos presenta lo que es el asistente para crear la cuenta de mayor. Es decir, una herramienta práctica y sencilla que va a ayudar al auxiliar contable o contador a que pueda identificar y clasificar de una manera más correcta el rubro que está definido de cuenta de mayor. Por mencionar algunos de estos grupos, entre los más importantes encontramos lo que son caja, bancos y clientes que pertenecen a nuestros activos circulantes, activos fijos, como por ejemplo equipo de oficina, transporte, edificios, activo diferido, pasivo corto plazo, capital, orden de cuentas deudoras, lo que comentábamos, cuentas de estado de resultados como son ventas, costo de ventas, gastos de operación, otros ingresos y otros gastos. De esta manera te proporciona un pequeño asistente el cual te va a ayudar a ti a clasificar la cuenta de mayor que vamos a dar de alta. Por ejemplo, aquí puedo dar de alta, a lo mejor esta cuenta de mayor que se va a dar de alta está relacionada precisamente con acreedores diversos. Únicamente con seleccionar el rubro que me presenta el asistente, al momento de regresarnos a la ventana de agregar cuenta contable, nos aparece lo que es la descripción o nombre de la cuenta, el tipo o naturaleza. En este caso, como es una cuenta de mayor, sí me permite seleccionar la naturaleza el tipo de cuenta que se está agregando y la naturaleza si esta es deudora o acreedora. Algo muy importante de mencionar es que si no queremos colocar exactamente lo que es la descripción de la cuenta seleccionada en el asistente, podemos borrarla o suprimirla y el usuario puede colocar una descripción acorde a su necesidad. Por ejemplo, acreedores diversos. Y como tercera instancia, aparte de especificar lo que es el nombre o la descripción, el tipo de cuenta y si esta es de naturaleza deudora o acreedora, como lo comentábamos en un inicio, el SAT publicó recientemente un catálogo universal de cuentas contables, el cual debemos empatar o debemos relacionar con nuestro catálogo que manejamos en nuestra contabilidad. Es por eso que tenemos asignación para realizar la clasificación del SAT. Hacemos clic en el botón signo de interrogación y en esos momentos lo que hace Site Contable, es que prácticamente podemos visualizar todo este catálogo universal que el SAT especificó. Es decir, en tu sistema Site Contable ya viene precargado el catálogo
universal de cuentas del SAT establecidos por la máxima autoridad, mismo que debemos de seleccionar para relacionarlo con nuestra cuenta contable. En este caso, se trata de una cuenta de acreedor. Voy a buscar si existe algún código agrupador, por ejemplo, acreedores. Y tenemos algunos como son acreedores diversos u otros acreedores. Selecciono el concepto y hacemos clic en el botón agregar. De esta manera hemos agregado exitosamente nuestra cuenta de mayor dentro de Site Contable. Y a su vez, especificamos la clasificación que le va a corresponder en este caso, le va a corresponder al dígito agrupador que el SAT publicó. Esta es una alternativa. Dar de alta la cuenta inmediatamente y establecer o especificar la clasificación dictada por el SAT. Dentro de Site Contabilidad Electrónica, estamos conscientes de que a lo mejor, ¿sabes qué? Voy a empezar a operar mi paquete. Yo ya tengo previamente un catálogo de cuentas que simplemente voy a precargar o que voy a subir de Excel a Site Contable y posteriormente voy a hacer esa clasificación o esa asignación de manera masiva. Es por eso que pensando en esa necesidad, Site Contable cuenta con una ventana especial que se llama Clasificar Catálogo Contable SAT, que prácticamente los que nos conlleva o la ventaja principal de esta ventana es que nos permite indicar lo que es de manera masiva un rubro en específico de cuenta de mayor para realizar la clasificación o asignación dentro de Site Contable. A continuación vamos a hacer el ejercicio. Para eso nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, SAT, asignar código agrupador SAT a cuentas. De inicio, dentro de la ventana de clasificar catálogo contable del SAT, nos aparece o se visualiza en pantalla todo mi catálogo completo de cuentas contables. Es decir, el catálogo que regularmente utilizo dentro de mi contabilidad convencional, mostrándonos las columnas como son el número de cuenta, el nombre o la descripción, la naturaleza, el tipo de cuenta y lo que es el número del SAT, es decir, el código agrupador que el SAT especificó. Como podemos darnos cuenta, dentro de este catálogo, pues ya prácticamente la mayoría de mis cuentas las tengo clasificadas en base a los conceptos que el SAT ya me especificó o que liberó en su catálogo universal. Como primera instancia, dentro de la ventana, podemos filtrar ciertas cuentas que inicien con un número. Es decir, quiero englobar únicamente las cuentas, por decir algo de bancos, la 1002. Al momento de dar enter sobre el campo, Site Contable lo que hace en estos momentos es que filtra la información de las cuentas en donde contenga el número de cuenta especificado en este campo. Una vez especificado o filtrada la información de esas cuentas, podemos especificar o establecer la clasificación que le vamos a determinar de manera masiva. Es decir, voy a buscar el dígito agrupador, por ejemplo, bancos. Y en este caso, todas mis cuentas de bancos pertenecen a bancos nacionales, el 2.1. Hacemos clic en el botón aplicar. ¿Desea aplicar la clasificación 2.1 a todas las cuentas? Le indicamos que sí. Nuevamente, de manera de confirmación, seguro que desea aplicar la clasificación. Nuevamente le indicamos que sí. Y en esos momentos, dentro de la ventana, como podemos observar la columna de número del SAT, automáticamente me asignó o me capturó el concepto especificado dentro del campo clasificación. No obstante, por ejemplo, una vez que estamos posicionados sobre esta columna, podemos todavía modificar o especificar otro dígito agrupador. Por ejemplo, ¿sabes qué? A la cuenta mayor de bancos le voy a asignar el dígito 2, que es bancos. Y a las demás cuentas que sí corresponden a mis bancos nacionales. Algo muy importante de recalcar es que una vez hecha la aplicación de manera masiva de lo que es el dígito agrupador que le va a corresponder a cada cuenta contable, una vez que hayamos terminado de trabajar o de editar cada uno de estos conceptos, para almacenar los cambios dentro de nuestro catálogo, debemos hacer clic en el botón guardar. Hasta ese momento se va a aplicar la clasificación capturada o establecida, ya sea de manera masiva o bien moviéndonos entre cada una de las cuentas y capturándola de manera correcta, es decir, podemos editar este campo. Una vez que ya estemos seguros de realizar esta clasificación masiva en base a los criterios de búsqueda que establecimos previamente,
debemos hacer clic en el botón guardar. ¿Están correctos los datos? Le indicamos que sí. Y en estos momentos, Site Contable nos manda el mensaje de que las cuentas han sido clasificadas de manera exitosa. De esta manera, te proporcionamos una herramienta sencilla y práctica para definir de manera masiva cada uno de tus cuentas contables y relacionarlas con el concepto que el SAT especificó dentro de su catálogo universal. De entrada, como lo comentábamos en un inicio, prácticamente es el catálogo principal de Site Contable, la definición de cuentas contables dentro de nuestro paquete. Una vez que ya establecimos nuestra clasificación de cuentas contables, es decir, que las hayamos dado de alta, ya sea de manera manual o bien a través de un archivo de Excel y que posteriormente hacemos la clasificación, el siguiente punto de configuración previo para empezar a operar nuestra herramienta está precisamente relacionado con la definición de tipos de pólizas. Es decir, así como el SAT publicó un catálogo universal de cuentas contables, también publicó un catálogo de tipos de pólizas. En este caso, los tipos de pólizas, pues está muy corto en comparación a la clasificación del código agrupador de las cuentas contables. El catálogo de tipos de pólizas, como lo comentaba, lo que permite realizar es definir los distintos tipos de pólizas a generar dentro de Site. Es muy importante definirlas antes de empezar con las operaciones de registro de pólizas. Por mencionar alguno de ellos, SAT publicó un catálogo de tipos de pólizas, es decir, que se detalla a continuación. Únicamente se definieron 3 tipos de pólizas. El primero es de diario, segundo tipo de póliza, ingresos, y tercero tipo de pólizas, egresos. Es decir, también debemos de empatar o relacionar los distintos tipos de pólizas que manejamos dentro de nuestra contabilidad convencional con las establecidas por el SAT. Como ustedes saben, o bueno, a lo mejor no sabían, prácticamente dentro de Site Contable me permite definir n número de pólizas, es decir, puedo tener a lo mejor una póliza que se llame ingresos Banamex, otro tipo de póliza que se llame egresos Banamex, otro tipo de póliza de ingresos HSBC, otro tipo de póliza de cuentas de orden deudora. O sea, yo puedo tener n número de tipo de pólizas dentro de Site Contable. Lo único que debemos especificar o establecer es que todos esos tipos de póliza que manejamos dentro de nuestra contabilidad debemos de empatarlo o debemos de relacionarlos con los 3 tipos de pólizas establecidas por el SAT. Para realizar esa configuración, nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, Tipos de póliza. Como podemos visualizar dentro de la ventana o dentro de la ventana principal de tipos de pólizas, debemos especificar una clave del tipo de póliza que vamos a manejar, un nombre o descripción de la póliza interna en Site que se va a manejar, y aparte tenemos una tercera columna que se llama precisamente el tipo del SAT, es decir, clasificar los tipos de póliza en base a los 3 establecidos por el SAT. Una vez posicionado sobre la columna de tipo de póliza, si en este caso si presionamos lo que es nuestra tecla barra espaciadora, podemos especificar que cambia. Por ejemplo, tenemos la de diario, ingresos y egresos. Únicamente esos 3 tipos de póliza. Entonces, en esta sección debemos de empatar o relacionar nuestros tipos de póliza en base a los que publicó el SAT. Dentro de este catálogo, pues podemos insertar más tipos de póliza, borrar tipos de póliza ya existentes y, lógicamente, guardar los cambios dentro de nuestras pólizas. Eso también va a servir como base para empezar a operar nuestro paquete de Site Contable. Hacemos clic en guardar una vez finalizada esa clasificación. Una vez que ya definimos nuestra clasificación de cuentas contables, es decir, nuestro catálogo principal de Site Contable, definimos los tipos de pólizas a manejar, el siguiente catálogo principal está precisamente relacionado con lo que es el catálogo de las cuentas bancarias. Como ustedes saben, dentro del paquete de Site Contable se maneja un módulo especial de bancos, el cual va a permitir, lógicamente, llevar conciliaciones bancarias y un CARDEX completo de todos nuestros abonos, es decir, nuestros retiros y depósitos que vamos realizando con el tiempo de las distintas cuentas de banco. Entonces, como primera instancia, vamos a visualizar lo que es el catálogo de cuentas bancarias. Dentro de Site Contable, ese módulo lo encontramos dentro del módulo Bancos, Catálogo de Cuentas Bancarias.
Dentro del catálogo de cuentas bancarias podemos agregar nuevas cuentas, modificar cuentas ya existentes o bien eliminar cuentas de bancos que no tengan ningún movimiento. Como lo comentaba, nos permite llevar el control de varias cuentas de bancos, tanto en pesos como en dólares, lo cual permite saber en todo momento el saldo actual de cada cuenta, siempre y cuando se registren todos los depósitos y retiros realizados para cada una de ellas. Dentro de ese menú vamos a entrar a una definición de cuenta, como por ejemplo hacemos clic en el botón agregar una cuenta de bancos. De manera automática, Site Contable nos visualiza lo que es el siguiente clave consecutivo de cuenta agregar, seguido con lo que es el número de la cuenta y el nombre del banco. Es decir, por ejemplo, te voy a dar de alta una nueva cuenta y sería la cuenta Santander. Nombre del banco, perdón, Santander. Como primera instancia, debemos indicar o especificar lo que es la divisa sobre la cual vamos a manejar ese tipo de cuenta de bancos. Con la barra espaciadora podemos cambiar ese valor, si es en pesos o si es en dólares. Como podemos notar, dentro de lo que es la parte superior derecha, al momento de especificar qué es dólares, nos habilita lo que es el campo o el rubro de cuenta complementaria. Es decir, como ustedes saben, pues la contabilidad en México pues debe de llevarse en pesos y la cuenta complementaria pues es el complemento traducido en pesos de los movimientos que hagamos en la cuenta de dólares. En dado caso que fuera en pesos, pues lógicamente ese campo o rubro aparece de manera deshabilitada. El siguiente punto de configuración dentro de al momento de agregar una cuenta de bancos está precisamente relacionado con lo que es especificar un folio directamente consecutivo de cheques y de esas transferencias. Es decir, si usted cuenta con su chequera ahí de lo que es la cuenta de bancos, podemos especificar, ¿sabes qué? Vamos a empezar desde el cheque 1 y de las transferencias para llevar un control yo interno, voy a anteponerle la letra T1. Es decir, de cierta manera, muchos clientes lo utilizan así para saber o para identificar los movimientos de la cuenta de bancos cuando sean cheques o cuando sean transferencias. El tipo de póliza a manejar dentro de nuestro módulo de nuestra cuenta bancaria, es decir, en base a los tipos de pólizas que previamente especificamos, podemos establecer los tipos de pólizas que se van a manejar o generar para cuando se procese un cheque o una transferencia. En mi caso, por ejemplo, aquí voy a indicar que es el mismo tipo de póliza. En el campo formato, dentro de Site Contable ya vienen por default o establecidos ciertos formatos los cuales van a ayudarte a ti a imprimir un comprobante en papel del registro de la póliza o del cheque póliza. Como podemos visualizar en pantalla, este formato por default ya viene establecido dentro del sistema, mismo que se puede modificar en base a algunas especificaciones o algunas características que usted requiera. Dentro de lo que es la parte superior derecha, podemos indicar lo que es el saldo inicial. En este caso, como es una nueva cuenta de bancos, pues está en ceros. Especificamos, ojo, muy importante, la cuenta contable, la cual va a ir relacionada a la cuenta de bancos. Lo que hace esta asignación de cuenta contable básicamente es que al momento de estar registrando desde proveedores y elaborando un cheque, elaborando un cheque de pago parcial o un cheque de pago total, lo que nos permite realizar es que a través de un solo movimiento, al momento de registrar el cheque, afecte directamente mi contabilidad. Por eso es importante especificar el campo de cuenta contable. En este caso, como podemos visualizar, como se trata de una cuenta de bancos, antes de designar mi cuenta contable, la voy a definir dentro de mi catálogo de cuentas. Por ejemplo, vamos a agregar la cuenta 1002-6. Y sería, por ejemplo, Santander. Santander 5847, que es la que estamos dando de alta y pertenece a un banco nacional. Aquí, por ejemplo, Site Contable lo que especifica es que ya existe un número de cuenta especificado para ese nivel. Una vez que agregamos nuestro catálogo, nuestra cuenta nueva dentro de nuestra contabilidad, hacemos la asignación dentro de nuestra cuenta de bancos.
está. Una vez establecido lo que es la cuenta contable, al otros parámetros de configuración está precisamente relacionado con algunas opciones al imprimir la póliza. Es decir, al imprimir el cheque póliza o la transferencia póliza de un movimiento de bancos, podemos ordenar los asientos, ya sea cargos o abonos, o imprimir cuentas de mayor si queremos especificar de una manera más detallada nuestra póliza. Aquí voy a seleccionar que quiero primera instancia, que aparezcan todos mis cargos, seguido de todos mis abonos. Como lo comentábamos en un inicio, si está deshabilitada esta opción, lógicamente, conforme usted fue capturando la póliza, así tal cual aparecerá dentro de su formato de póliza. Hacemos clic en el botón agregar y de esta manera hemos agregado exitosamente nuestra nueva cuenta de bancos. Y con ello, una vez agregada, podemos iniciar operaciones, es decir, de registro de cheques pólizas, pólizas normales o bien pólizas desde bancos. Y con eso nos va a llevar un Cardex de todos los movimientos de, en este caso, de depósitos y retiros. Y con ello, en un futuro, y cuando lo veamos más adelante, en nuestra parte 2 de capacitación, cómo realizar la conciliación bancaria. Una vez que ya definimos cuentas contables, hemos definido los tipos de pólizas a manejar y ya sabemos cómo agregar o modificar alguna cuenta de bancos, el siguiente punto está relacionado precisamente con el catálogo de beneficiarios. Que prácticamente los beneficiarios, nomás para hacer una pequeña remembranza, los beneficiarios son las personas o empresas a las cuales se emiten cheques. El catálogo de beneficiarios nos permite agregar, modificar y eliminar beneficiarios. Los nuevos beneficiarios se pueden agregar desde el catálogo o bien la primera vez en que se elabora un cheque al beneficiario, el sistema lo busca dentro del catálogo y en caso de no existir lo agrega automáticamente al procesar el cheque. Para accesar a dicho catálogo nos vamos a dirigir al menú de bancos, catálogo de beneficiarios. De manera automática, Site Contable me permite especificar el siguiente número de beneficiario que vamos a agregar de manera automática. Como lo comentábamos, un beneficiario pues, puede ser una persona física o una persona moral sobre la cual le emitamos un cheque. Un cheque. Muchas veces se utiliza este rubro o este catálogo precisamente, por ejemplo, cuando queremos colocar algún beneficiario que no es precisamente un proveedor, que es simplemente una persona física, una persona moral sobre la cual se le va a hacer el cheque o algún movimiento. En este caso voy a dar de alta al usuario o al beneficiario, por ejemplo, Dena Sánchez García. Únicamente con especificar lo que es la clave y el nombre, hacemos clic en el botón grabar. De esta manera hemos agregado lo que es el beneficiario de manera exitosa. Por ejemplo, también podemos realizar alguna búsqueda o alguna consulta, por ejemplo, de todos los beneficiarios que tenemos dado de alta. Y como podemos notar, tenemos dado de alta empresas morales, o en este caso, perdón, personas físicas o personas morales. Dentro de esta misma ventana podemos borrar el beneficiario o bien imprimir un listado de los mismos. Es decir, si quisiera sacar una relación de todos los beneficiarios que actualmente están registrados. Entonces, a manera de resumen, el catálogo de beneficiarios son todas las personas físicas y morales a los cuales se le pueden emitir cheques dentro del módulo de bancos. Una vez que ya definimos nuestros catálogos principales del sistema, catálogo de cuentas contables, definición de tipos de póliza, catálogo de cuentas bancarias y, en este caso, agregar beneficiarios dentro del sistema, el siguiente rubro está precisamente relacionado con agregar pólizas, es decir, de manera manual. Al referirnos de manera manual, nos estamos haciendo referencia de que hay ciertos rubros, como por ejemplo, que comisiones bancarias, algún préstamo personal o algo que prácticamente que son rubros que debe de capturar precisamente lo que es el contador o el auxiliar contable para que se vayan registrando dentro de nuestra contabilidad.
Para agregar una póliza de manera manual dentro de Site Contable, nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, Agregar pólizas. Como podemos notar de inicio, nos aparece lo que es la fecha de manera automática, la fecha en la que estamos registrando nuestra póliza. Como segundo paso, como segundo parámetro de configuración, debemos especificar o seleccionar el tipo de póliza que vamos a agregar, es decir, si se va a tratar de una póliza de diario, de cheques, de ingresos o alguna de las que tengamos definidas dentro de nuestro catálogo de tipos de pólizas. En este caso, voy a dar de alta que es una póliza del tipo diario, que es con el folio o fecha número 3 y que está precisamente relacionado por algún concepto en específico, es decir, a lo mejor ventas o algún concepto en especial, como por ejemplo prestado personal o alguna especificación. Es decir, por ejemplo, aquí podemos poner un concepto principal, como por ejemplo préstamo personal, y especificar directamente cada uno de los rubros o criterios. En este caso, también podemos hacer referencia a que significa lo que es la póliza, perdón, ya sea un prestado personal o algún otro concepto que usted requiera. Ese concepto cabe destacar que va a especificarse o se va a capturar dentro del concepto principal o general de mi póliza. Por ejemplo, aquí tengo un rubro, por ejemplo, comisiones bancarias. Voy a especificar una cantidad, por poner algún ejemplo, y va a encontrar la cuenta, por ejemplo, 1006-8, que son gastos. Y contra la cuenta, por ejemplo, 75. De esta manera, dentro de lo que es el agregar póliza, podemos en este caso, vaya la redundancia, desplayarnos o realizar todos los asientos y configuraciones contables que vayamos realizando. En este caso, vayamos especificando con sus cargos y abonos, mostrándonos lo que es la clave el número de cuenta, el nombre de la cuenta, si es un cargo o si es un abono y en este caso el concepto principal que capturamos, comisiones bancarias, por ejemplo, del día 15 de octubre. Poner un ejemplo. ¿No? De manera automática, como podemos visualizar dentro de la estructura que conforma el agregar una póliza, nos presenta lo que es la sumativa final de todos los cargos, de todos los abonos, y una tercera columna al final donde va mostrando la diferencia que va a existir entre cada uno de ellos. En este caso, pues no existe ninguna diferencia. Es por eso que está en ceros. Algo muy importante de destacar de Site Contable es que no nos permite agregar pólizas si estas no están cuadradas en cuanto a sus cargos y sus abonos. Una vez que hayamos capturado o definido de manera manual esta póliza, hacemos clic en el botón guardar para registrarla dentro de nuestra contabilidad. ¿Está correcta la póliza? Le indicamos que sí. Y en estos momentos tenemos algunas alternativas de generar la póliza en varios formatos disponibles, como son directamente seleccionar alguna impresora para imprimir un comprobante en papel, ver en pantalla nuestra póliza. Lo que comentábamos en un inicio, cuando hicimos la configuración inicial, ya ven que establecimos algunos parámetros como son, yo quiero ordenar de cierta manera todos los cargos y todos los abonos, o bien quiero especificar o imprimir la cuenta de mayor, es decir, si está habilitada imprimir la cuenta de mayor, pues lógicamente me aparece la cuenta de mayor a la que pertenece la subcuenta que estamos afectando. Si hubiera estado deshabilitada, únicamente me hubiera aparecido el registro de mi nivel de subcuenta. Aparecen los nombres generales de la empresa, el tipo de póliza, el número, lo que es la fecha, el concepto general de nuestra póliza y los asientos contables. El realizado o hecho por, realizado por Luis Martínez y autorizado por X persona. Esa es la estructura convencional que tenemos al imprimir nuestras pólizas. Y lógicamente, pues podemos tener algún otro destino, si queremos mandarlo en PDF, en pantalla o en impresora. La ventana se queda lista y preparada para el siguiente tipo de póliza agregar. Es decir, de esa manera hemos agregado la póliza de manera manual y de manera correcta dentro de Site Contable.
Otro rubro muy importante a destacar de Site Contable es que una vez que hayamos agregado pólizas, ya tenemos referencia o, en este caso, alternativa de modificar las mismas. Ya que estamos hablando o ahondando dentro del tema de lo que son pólizas, Site Contable no es necesario realizar alguna especie de apertura de ejercicio, es decir, de que, sabes que ya inicié mes, hay que abrir algún proceso especial o abrir directamente algún apartado especial para empezar a trabajar durante ese mes. En este caso les comento que no, simplemente de manera automática la aplicación, cuando usted está en un inicio de mes, automáticamente lo que son los números de folios consecutivos de pólizas se resetean o se inicializan en uno, lo que hace más atractivo y más fácil de operar la aplicación sin necesidad de estar con el pendiente de que tengo que abrir alguna póliza o tengo que abrir algún periodo en especial, ¿no? Una vez que ya agregamos pólizas, el siguiente rubro está precisamente relacionado con la modificación de las mismas. Es decir, dado caso que ya sea por algún error de captura o que a lo mejor dejamos una póliza pendiente por capturar, tenemos opción o alternativa de modificar nuestra póliza. Para modificar nuestra póliza, nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, Modificar pólizas. Como primera instancia, debemos seleccionar lo que es el periodo o el año, el mes de la póliza, si es de diario o de algún tipo de póliza, y el folio de la misma. En este caso, yo voy a modificar la póliza que acabo de dar de alta, que es la número 3. De manera automática, pues el contable nos manda visualizar en pantalla todos los asientos que se configuraron o se consideraron en su momento. En este caso, es una póliza por comisiones bancarias del día 15 de octubre del 2014 y tenemos alternativa de modificar lo que es concepto y ya sea agregar nuevos asientos o bien modificar cantidades o cuentas que nos hayamos equivocado por error. De esta manera podemos corregir algún detalle que hayamos tenido con nuestra póliza inicial. Una vez que hayamos agregado o modificado nuestras pólizas, es decir, que hayamos realizado todas las modificaciones pertinentes y convenientes a los mismos, estamos preparados para almacenarla y guardarla. Hacemos clic en el botón guardar, está correcta la póliza, le indicamos que sí, y en esta manera hemos afectado nuestra contabilidad de manera exitosa, es decir, vuelve a actualizar los asientos o las modificaciones que yo haya hecho previamente. Y la ventana queda lista y preparada para la siguiente consulta de modificación de póliza. Dentro de esta misma ventana de modificar pólizas, tenemos una alternativa importante de borrarlas. En dado caso que nos hayamos equivocado, simplemente queremos eliminar por completo esa póliza. Lo único que debemos hacer es de igual manera indicar lo que es el folio de la póliza, el tipo de póliza y hacer clic en el botón borrar. De manera de confirmación, el sistema me pregunta, ¿está seguro que desea borrar la póliza? Le indicamos que sí y en esos momentos los asientos y la póliza desaparecen. Otra manera, otro rubro muy importante de que, pero ¿sabes qué? Necesito modificar una póliza del mes de octubre, pero en verdad no me acuerdo del número de la póliza. Entonces, una búsqueda rápida para rastrear esa póliza es dirigiéndonos al menú Contabilidad, Consulta General de Pólizas. Podemos especificar lo que es el tipo de póliza. En este caso se trata de alguna póliza de diario, de cheque, de ingreso o egresos, o simplemente si no sé ni siquiera el tipo de póliza, pues se puede dejar en blanco. Podemos especificar o rastrear la información por un rango de folios o por un rango de fechas. ¿Sabes qué? Quiero ver todas las pólizas que fueron generadas durante el mes, que van generadas durante el mes de octubre. De igual manera, si nos acordamos del concepto o alguna palabra clave de esa póliza, la podemos colocar, por ejemplo, comisiones bancarias o alguna palabra clave sobre la cual queremos filtrar la información. Hacemos clic en el botón consultar y de manera automática Site Contable va a arrojar los resultados en base a los filtros o criterios de búsqueda que especificamos previamente. Como primera instancia nos aparece lo que es el tipo de póliza, la fecha, el número de folio, es decir, el número de la póliza, el concepto principal de la póliza que generamos, el total de cargos y el total de abonos. Lógicamente que, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Quiero visualizar de manera detallada lo que está en la póliza de diario número 3. Simplemente con dar Enter o un doble clic sobre la póliza, de manera automática tenemos acceso a esa información. Le va a dar Enter sobre el registro
Y de manera automática me aparece la ventana de modificar pólizas. Y de igual manera podemos editar la póliza que seleccionamos o bien eliminarla. Es decir, al hacer clic en el botón borrar, nos desaparece la póliza y lo que son nuestros asientos contables. Como podemos visualizar, explicamos cómo agregar pólizas de manera manual y cómo modificarlas. El siguiente tema o el siguiente punto está precisamente relacionado con el módulo de proveedores, es decir, registrar un gasto de manera ya sea manual o a partir de un archivo XML. Es decir, si usted tiene el archivo XML de sus proveedores, únicamente con seleccionarlo o mandarlo llamar dentro de la ventana, dentro de Site Contable, automáticamente se capturan todos los importes relacionados con el mismo, lo que conlleva o ayuda al contador a, en este caso, a transferir los montos que corresponden a ese archivo XML, ya sea de gasto. A continuación vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a dirigir al menú de proveedores, pagar CFDI. Dentro de la ventana pagar CFDI encontramos el campo de archivo XML, mismo que debemos especificar o indicar en base a la ubicación en donde se encuentre. En este caso voy a hacer clic en el botón signo de interrogación para buscar la ubicación. Voy a seleccionar lo que es el gasto, F47, y de manera automática, una vez que yo seleccioné o indiqué lo que es el archivo XML, de manera automática, Site Contable nos visualiza en pantalla los datos principales del proveedor, es decir, sus datos principales, como son el nombre, la dirección fiscal, su RFC, el folio interno de esa factura de gasto, la fecha en la que fue emitido este comprobante, la divisa y los importes totales que van relacionados con el gasto, es decir, IVA total, subtotal. Únicamente debemos de seleccionar lo que es el tipo de gasto que estamos definiendo, es decir, si este se trata de una papelería, si es de energía eléctrica o algún tipo de gasto que usted haya definido previamente. Seleccionamos, por ejemplo, que es un gasto de papelería, hacemos clic en el botón pagar. Automáticamente lo que hace el sistema al momento desea pagar el CFDI, le indicamos que sí. En esos momentos la información ha sido guardada o ha sido almacenada. Es decir, ya afectó nuestro estado de cuenta de proveedores en base al archivo XML. Por ejemplo, una vez agregado, el sistema nos muestra en pantalla la ventana de elaborar cheque para pago a proveedor. Es decir, si queremos contabilizar de una vez ese gasto, tenemos la alternativa de hacerlo inmediatamente en el registro del gasto. En dado caso que no esté preparado para realizar la transferencia o en este caso el pago del mismo, únicamente con hacer clic en el botón cerrar, dejamos el gasto pendiente para otra ocasión, es decir, a lo mejor lo registre ahora, pero a lo mejor lo voy pagando 2 días posteriores, 3 días o una semana, dependiendo de cómo lo maneje con los días de crédito del proveedor. Una vez, algo muy importante de recalcar o especificar es que cuando se pague lo que es el gasto a través de proveedores, se debe realizar dentro de este módulo, debido a que dentro de ese módulo, que el día de mañana cuando veamos lo que es la generación de lo que es el archivo de DIOT, va a jugar para especificar las tasas de impuesto que van a conformar ese gasto o que van a conformar esa factura de gasto, ¿no? Una vez que ya pagamos lo que es en este caso que registramos el gasto a partir del archivo XML, precisamente hay una alternativa importante dentro de Site Contable, la cual está específicamente relacionada con generar póliza de operaciones de manera automática. La generación automática de pólizas dentro de Site Contable únicamente va a aplicar para aquellas empresas como por ejemplo que una vez que agregamos lo que es el gasto, debemos de especificarle o enseñarle al sistema cómo debemos de contabilizar esa póliza. Regularmente la generación automática de póliza está precisamente relacionado con lo que es la provisión del gasto.
Es decir, como ustedes saben, pues en contabilidad es lo más ideal para manejar dentro de una empresa es, en cuanto se registre el gasto, contabilizarlo, es decir, provisionar el gasto. Ya posteriormente, en una segunda etapa o en un día posterior o el mismo día, pagar la provisión de ese gasto. De esa manera, pues sabes tú en cualquier momento que en contabilidad, pues sabes con exactitud cuánto le debemos a nuestros proveedores, ¿no? Entonces, para lograr el objetivo de generar la póliza de manera automática, va muy de la mano con la definición de tipos de gastos. Es decir, nos vamos a ir a lo que es proveedores, definir tipos de gasto. Dentro de tipo de gasto, como lo comentábamos, pues el usuario operador de site contable puede definir nuevos tipos de gastos que considere necesarios y convenientes. Por poner algún ejemplo, es decir, voy a entrar a lo que es energía eléctrica. Y dentro de lo que es la definición del gasto, nos permite especificar lo que es una descripción o nombre del gasto, que este va a aplicar a facturas y los datos a capturar, es decir, vamos a capturar lo que es subtotal, IVA y ajuste. De igual manera, una vez que capturamos los datos, o sea, especificamos los gastos que vamos a considerar para el gasto, hay una sección muy importante que pueden visualizar en pantalla que se llama asientos. Es decir, en esta parte es donde le vamos a enseñar al paquete de site contable cómo debe de contabilizar o cómo debe de considerarse cada uno de los asientos de registros de gastos. Es decir, por ejemplo, tenemos lo que es la especificación de la cuenta de contable. El nombre de manera automática nos la da en base a la búsqueda, lo que es el cargo y el abono, es decir, si se trata de ese asiento que vamos a afectar, si es cargo y abono, el importe, es decir, sobre el subtotal, que es un dato de los que se van a capturar dentro del gasto, y viene una alternativa importante que prácticamente está relacionado con contabilizar directamente el registro contable. Ejemplo de ello. Vamos a visualizar que los primeros 4 asientos que están en la definición hacen referencia cuando el gasto se va a contabilizar directamente en cheques, es decir, está marcada la columna de contabilizar en cheques. Cuando se trate de que este gasto lo vamos a contabilizar en una póliza de diario, y cuál va a ser, por ejemplo, para provisionarlo, debemos de enseñarle al sistema cómo debemos de configurar la provisión de ese gasto. Es decir, ¿sabes qué? Cuando sea la provisión, va a afectar esos 3 asientos contables. De igual manera, tenemos una tercera columna al momento de pagar la provisión. De esta manera, dentro de Site Contable, tú le indicas cómo debe de generarte la póliza. ¿Para qué? Para que al momento de generar ya sea el cheque póliza, desde proveedores, elaborar el cheque póliza, este lo genere en base a las especificaciones que estamos definiendo dentro de esta ventana. Y de igual manera, cuando se provisiona, vamos a generar la póliza de manera automática, es decir, en base a los asientos que yo tengo configurados o capturados previamente. Ejemplo de ello, por ejemplo, vamos a generar nuestra póliza de manera automática dirigiéndonos a lo que es el menú contabilidad, generar póliza de operaciones. En este caso, lógicamente se va a tratar de mi póliza de gastos del día 15 de octubre del 2014. En este caso no encontró información debido a que dentro de la definición de la póliza que generamos no está especificado, es decir, no está definido. Ejemplo de ello, nos vamos a dirigir a proveedores, a lo que son tipos de gastos, y el gasto que agregamos hace unos momentos fue de papelería. Entonces, al no existir lo que es la definición para provisionar ese gasto, pues lógicamente no podemos generar de manera automática nuestra póliza. Si hubiera estado generado de manera automática, si se hubiera podido, en este caso, especificar o afectar de manera automática. Es decir, por eso la suma importancia radica en lo que son la definición de gastos, en definirle o enseñarle al sistema cómo debemos de contabilizar. Si en cheque, si vamos a provisionar, al momento que se provisiona, pues va a entrar lo que es la generación automática de póliza de operaciones, o bien agregando lo que es el cheque póliza. Ejemplo de ellos, por ejemplo, dentro de lo que es el tipo de gasto, de lo que es energía eléctrica, sí tenemos definido nuestra provisión. Vamos a agregar una factura de gasto. Por ejemplo, vamos a ir a proveedores, pagar CFDI. Voy a indicar algún otro archivo XML,
por ejemplo, la factura 45, que va a ser del tipo de gasto energía eléctrica. Se procesó con folio A45 con fecha del 3 de octubre del 2014. Hacemos clic en pagar el CFDI y de esta manera hemos agregado el gasto al estado de cuenta del proveedor. Una vez que agregamos el gasto, si nos vamos nuevamente a lo que es contabilidad, generar póliza operaciones, seleccionamos el gasto, que va a ser la póliza de diario de gastos del día 15 de octubre del 2014. Hacemos clic en ver póliza y de manera automática, por ejemplo, aquí visualizamos que la definición del tipo de gastos lo tenemos que especificar dentro del mismo, es decir, aquí en lo que es definir tipo de gasto, energía eléctrica. Está relacionada precisamente con especificar correctamente si se trata de una contabilización en cheques, se provisiona el gasto o se paga la provisión del mismo. Entonces, aquí es de suma importancia que al momento de definir los tipos de gastos se hagan con la mayor precisión posible para especificar la generación automática de póliza. Ejemplo de ello, nos vamos a ir a contabilidad, generar póliza de operaciones de gastos, el día 3 de octubre. Debido a que el gasto que acabamos de registrar hace unos momentos perteneció a una factura de gasto con fecha del 3 de octubre. Y como puedo visualizar en pantalla, ya nos afectó o nos consideró la contabilización en base a los criterios de configuración que tenemos aquí en proveedores, definir tipo de gastos. Por ejemplo, vamos a ir aquí en energía eléctrica. Entonces aquí voy a hacer una pequeña comparación. Aquí, por ejemplo, tenemos esos 3 asientos que van a afectar cuando se provisiona el gasto. Es decir, va contra energía eléctrica, lo que es el subtotal más lo que es el ajuste, lo que es el IVA y el total contra la cuenta del proveedor, que es exactamente la forma como la generó directamente Site Contable. Entonces, de esta manera radica la importancia de definir los tipos de gastos en base a cómo lo debemos de contabilizar. Cuando se va a provisionar, es decir, la generación automática de la póliza de provisión, y posteriormente cuando lo vamos a pagar o provisionar en cheque. Una vez que ya visualizamos que la generación automática de operaciones va a ir muy de la mano con la configuración de cómo lo coloquemos dentro de nuestro módulo de la definición de gastos. El siguiente punto o el siguiente tema está relacionado con agregar cheque póliza desde proveedores. Es decir, si agregamos el cheque póliza para pagar una factura de gasto, lógicamente que en un futuro nos va a ayudar para determinar lo que es nuestro archivo de DIOT. Es decir, a través de un solo movimiento, afectar nuestro estado de cuenta de proveedores, nuestro módulo de bancos y, lógicamente, nuestra contabilidad electrónica. A continuación, vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a dirigir al menú Proveedores, elaborar cheque pago parcial. Como primera instancia, debemos de seleccionar el tipo de cuenta, la cuenta de banco sobre la cual vamos a hacer el movimiento para pagar esa factura de gasto, esa factura o facturas, ¿no? En este caso, yo voy a seleccionar, por ejemplo, la cuenta Santander 401-308. En este caso, como segundo rubro de configuración o de especificación, debemos especificar si se trata de una transferencia o de un cheque póliza. Caso va a ser un cheque con folio 9856 con fecha del 15 de octubre del 2014 y podemos una opción importante de especificar si ese cheque va a estar posfechado. Si va a estar posfechado, pues podemos indicar, ¿sabes qué? Este cheque va a ser cobrado hasta el día 25 de octubre, 30 de octubre, dependiendo cómo lo requiere el usuario. Si no es un cheque posfechado, pues se deja en blanco lo que es el campo cobrar hasta. De igual manera, tenemos una alternativa, una especificación muy importante de indicar si ese cheque va a ser para abono en cuenta del beneficiario. Si queremos, que salga impreso con esa leyenda, hacemos clic en el campo para abono en cuenta. Si aparece deshabilitado, pues va a ser el cheque al portador, o en este caso la especificación para ser cobrado, ¿no? Especificamos lo que es el proveedor. Por ejemplo, en este caso voy a pagar una factura de Acosta. Acosta le iba a Francisco.
Y de manera automática el sistema SAI contable detectó que este proveedor específico tiene tanto movimientos en pesos como en dólares. Entonces el sistema me permite seleccionar o indicarle el tipo de cambio que vamos a tomar, en este caso para realizar la conversión en las facturas de dólares. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, 12.90. Y de manera automática, como lo comentaba, al momento de especificar lo que es el proveedor, dentro de la sección que dice seleccione las facturas a pagar y capture el importe del pago, nos aparece la relación de todas las facturas de gastos que están pendientes por ser pagados en ese proveedor, mostrando lo que es la factura, el folio interno, es decir, el folio físico de la factura de gasto, el total y el saldo. Ejemplo, voy a hacer el pago, por ejemplo, pago de factura a 46. En este caso, aquí localizamos la factura a 46, que es por un monto de 5,720 pesos. Al momento de yo seleccionar el gasto, de manera automática, como lo podemos visualizar dentro de la parte superior derecha, tenemos la sección de póliza generar. De manera automática me genera la póliza y volvemos a lo mismo, en base a la definición de los tipos de gasto que previamente, vale la redundancia, definimos, ¿no? Y de esta manera podemos ir seleccionando o ir agregando cada uno de ellos. Y de manera automática me lo va a ir considerando. Y me va generando la póliza de manera automática. Por eso aquí, ojo, radica mucho la importancia de generar el pago o la elaboración de cheques cuando se trate de facturas que ya previamente tenemos definidos o registrados en nuestro catálogo de proveedores. eh, Debemos realizarlo de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando veamos el día de mañana lo que es el proceso de cómo generar la DIOT dentro de Site Contable, tenga manera el sistema de especificar o de seleccionar cuánto fue el importe grabado al 16% y cuánto fue lo que es el IVA al 16%. Una vez que ya especificamos la factura o las facturas de gastos sobre la cual le vamos a pagar en este caso a este proveedor, hacemos clic en el botón F8, procesar. ¿Está correcto el pago? Le indicamos que sí. Y en estos momentos, Site Contable lo que nos permite especificar es, podemos imprimir directamente lo que es el cheque a través del sistema o bien visualizar en pantalla. Como podemos visualizar, nos aparece como primera instancia la parte que conforma el cheque, seguido de lo que es la póliza, es decir, el concepto general de la póliza y cada uno de los asientos contables que afectaron en la misma, ¿no? Y de esta manera también especificamos cada uno de los asientos que previamente se definieron en los tipos de gastos. Una manera rápida de comprobar de que me afectó mis tres módulos principales del sistema es dirigiéndonos primeramente a lo que es proveedores, estado de cuenta de proveedor. Indicamos el proveedor, por ejemplo, a Costa Leva Francisco, y tenemos un cheque emitido el día de hoy que fue por la cantidad de que fue por el folio 9856 y fue por el pago de la cantidad de 5,720 pesos. El gasto aquí está, pero ya está en negro porque eso significa que ya no está pendiente de pago. Entonces me afectó mi estado de cuenta de proveedor. Nos vamos a dirigir a lo que es bancos, estado de cuenta, y aquí como podemos visualizar, únicamente con seleccionar lo que es la cuenta sobre la cual queremos hacer la consulta, nos aparece que el 15 de octubre hubo un cheque con el folio 9856 al proveedor a Costa Leva Francisco por la cantidad de 5,720 pesos. Afectó nuestro módulo de bancos y posteriormente nos vamos a dirigir a lo que es contabilidad, reportes, y voy a sacar un auxiliar de la cuenta de lo que es bancos. Aquí tenemos un cheque a la cuenta Santander 4024 con el folio 9856 al proveedor a Costa Leva Francisco, que corresponde a pago de factura A46, y fue un abono de 5,720 pesos. De igual manera, recordando que agregamos una póliza de manera manual de comisiones bancarias, tenemos con ese mismo tenor que el día 15 de octubre en una póliza de diario que fue la número 3 por el concepto de comisiones bancarias por la cantidad de 5,192.75. De esta manera pudimos comprobar que a través de un solo movimiento
podemos afectar lo que es nuestros 3 módulos principales y que nos van a dar como resultado en un futuro el poder generar nuestra diode de manera automática. Y para finalizar el día de hoy, en este caso con la parte 1 de capacitación, está precisamente el tema relacionado con agregar cheque póliza desde bancos. Es decir, agregar de manera manual una póliza y que afecte únicamente nuestro estado de cuenta de bancos y nuestra contabilidad electrónica. Vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a dirigir al menú de bancos, agregar cheque póliza. Como primera instancia, debemos de seleccionar lo que es la cuenta bancaria. De manera automática, una vez seleccionada la cuenta de bancos, nos va a dar el siguiente consecutivo de folio de cheque o de transferencia. Por ejemplo, si selecciono aquí transferencia, voy a la transferencia 2 o el cheque. En este caso, se va a tratar de una transferencia. Especificamos lo que es la fecha del día de hoy, que es el 15 de octubre de 2014, y de igual manera podemos especificar, si queremos indicar si va a ser un cheque postfechado, indicar la fecha hasta cuándo debe ser cobrado el mismo. Únicamente debemos especificar la clave o nombre de lo que es ya sea el proveedor o lo que es el beneficiario. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un cheque a nombre de Ismael Soto. Juan Pérez Sánchez. Y vamos a hacer, por ejemplo, la cantidad por la cual se va a emitir el cheque por la cantidad de 1,000 pesos. De igual manera, podemos especificar si va a jugar para abono en cuenta del beneficiario, podemos seleccionar o deshabilitar lo que es la leyenda para abono en cuenta. Especificamos el concepto, por ejemplo, préstamo. Lógicamente, como podemos visualizar, el primer asiento que por default SAI Contable nos hace es precisamente el abono a la cuenta de bancos, en base a la que ya previamente seleccionamos. Vamos a afectarla, por ejemplo, con el usuario. Por ejemplo, Sánchez Cruz. Con el Ramírez Martínez, dependiendo del contribuyente. Si no lo tenemos dado de alta, podemos dar de alta la cuenta que corresponde a Juan Pérez Sánchez. Nos vamos a dirigir nuevamente a lo que es contabilidad, cuentas contables. Vamos a agregar lo que es la cuenta 1020-3. Va a ser Juan Pérez Sánchez. Clasificación SAT. Que vienen siendo deudores. Deudores diversos, otros deudores diversos. Voy a colocarla. Aquí está Juan Pérez Sánchez y sería un cargo por la cantidad de 1,000 pesos. Una vez especificado, capturado cada uno de los asientos que van a conformar este cheque póliza, hacemos clic en el botón imprimir F8 para guardarlo y afectarlo. ¿Está correcto el cheque? Le indicamos que sí y en estos momentos hemos agregado el cheque póliza de manera automática. Diferencias entre el proceso anterior, es decir, desde proveedores en comparación con bancos, es que bancos únicamente va a afectar lo que es bancos y contabilidad, mientras que el agregar cheque póliza desde el menú de proveedores prácticamente nos va a afectar estado de cuenta de proveedor, bancos y contabilidad, que a la postre es como nosotros recomendamos que se elaboren los cheques debido a que estos movimientos pues van a jugar para lo que es el proceso de DIOT. A continuación, se les recuerda a los asistentes que vamos a estar conectados durante los próximos 15 minutos más. En esto, con el objetivo de que nos pregunten vía chat si tienen alguna observación o algún comentario sobre algún tema que tocamos durante la parte 1 de contabilidad electrónica. De igual manera, se les invita para el día de mañana en el mismo horario a las 9 de la mañana, hora Sonora, Baja California, a que tomen la segunda parte de SAI Contable. Por tocar algunos temas, vamos a platicar o a explicar cómo generar proceso tan importante como lo es la DIOT,
cómo registrar algunos cheques, perdón, cómo registrar algunos tipos de gastos convencionales que se manejan dentro de nuestra contabilidad, reportes contables a generar dentro de Site Contable y demás. En estos momentos vamos a estar vía chat contestando cada una de sus dudas y preguntas. Y los esperamos el día de mañana a la capacitación de parte 2 de Site Contable.